¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, acá estamos con Pablo Marmorato y en la conducción técnica Nicolás Reynoso. Y acuérdese, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. Pablo, ¿vos querías preguntar algo? Porque si no, yo tengo preguntas siempre. Pero creo que nuestros invitados tienen también sus propias propuestas para hablar rápido. Creo que Eduardo estaba, ¿no? Una pregunta que por ahí es Dale. un disparador. En los últimos años hemos pasado, como bien describía también Eduardo, de un sistema de reparto después a las administradoras de fondos de jubilación, administradoras de fondos de jubilación privadas, ¿no? A FJP, a eso. Sí, y pensiones, ¿no? Exactamente. Un sistema privado que ahora por ahí lo pueden terminar de completar cómo funcionaba. Y después nuevamente pasamos a un sistema de reparto y ahora el nuevo director de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto de sistema jubilatorio. ¿Ustedes tienen información en qué consiste? ¿Qué consideración tienen? A ver, digamos, el secretario de Seguridad Social está en la teoría esta que yo te relaté Sí, lo hace un explicaste. ratito. Basavilbaso anda algo parecido, pero andan por caminos separados, digo, ¿no? Lo cual sería bueno que el director ejecutivo de la ANSES, secretario de Seguridad Social, y por mi propia experiencia, digamos, de haber formado parte de gobiernos, hay que relacionarlo esto con economía, digamos, ¿no? Porque si no, esto se traba, digo, esto no es teoría nada más, digo, uno no puede pensar en estas cosas nada más que de la teoría. Claro. La realidad es que esto todo significa mucha plata, digamos, que cuando, Sí, claro. cuando hablamos de esto estamos hablando de muchísima plata. La resolución final de la Corte a fin del año pasado de sacarle al sistema de seguridad social el 15% de la precoparticipación, lo hizo con 3 provincias, pero eso va a terminar, digamos, alargándose al resto de las provincias, y le está sacando 80.000 millones de pesos por año. ¿A quién? Al sistema de seguridad Al social. sistema. Entonces digo, es decir, la realidad hay que pensar con dónde saca quién repone eso, ¿no? ¿De dónde se saca lo que Claro, falta? quién repone esto que se está pasando. Digo, por otro lado, el sistema de seguridad social tiene un fondo de garantía de sustentabilidad que hoy tiene 800.000 millones de pesos, digamos, más plata que el Banco Central. Y por tanto también hay que pensar, es decir, cómo se administra eso correctamente para que eso sea anticíclico frente a crisis, digo, ¿no? Porque uno debe pensar que el sistema, digamos, Puede entrar en crisis. Entonces, digo, la realidad es que, digamos, merece que el sistema se rediscuta. Yo estoy de acuerdo, yo no estuve nunca de acuerdo con las moratorias. Me parecieron que las moratorias es un remedio, es decir, que generó un fenomenal negocio a los abogados. No le gusta que yo cuente esto, pero digo, como yo soy ingeniero, no tengo conflicto con el gremio. La realidad generó un fenomenal negocio. Jorge, vos tenés conflicto. No, yo soy economista. Por eso te digo, vos tampoco. No, pero uno puede Y tener. no, yo coincido con Eduardo que esto es un enorme negocio. Claro, uno puede abogados, tener, de los gestores. digamos, y la realidad era decir, digamos, y tiene que ver con una concepción, digamos, es decir, de la estructura que manejaba la ANSES en aquel momento, en que como el sistema jubilatorio es contributivo, le tenían que inventar contribuciones a quien no las tenía. Entonces, es decir, se las inventaba, se las pagaba al Estado. Eso es ridículo el sistema. Digamos. Es decir, siempre hubiera sido mejor haber ido a una pensión de características universales. Universal. Claro, y dársela directamente sin ningún conflicto en el medio. Entonces, hay que buscar este tipo de salida. Y me parece que está bueno, digamos, ahora se está rediscutiendo esto, me parece que está bien. Hay que pensar que en septiembre termina la moratoria actual y las señoras que tengan 60 años, es decir, a partir de septiembre, y los hombres no se van a poder jubilar por la moratoria actual, los hombres 65, entonces por lo tanto hay que pensar qué se hace, porque hay 200.000 personas por año que entran a en esa la jubilación categoría por la moratoria.
hay que pensar que de los 6.400.000 jubilados que hay hoy, hay el 51,2% se jubiló por la moratoria. Entonces, es decir, la realidad es que, es decir, romper esta cosa y no resolverla, digamos, en septiembre se acaba la moratoria y no tener un recambio para septiembre, porque una ley jubilatoria hay que pensarla a largo plazo. Y para largo plazo hay que tener consensos. Y los consensos a veces no se logran en 4 meses. Entonces, es decir, esto merece una discusión. Es decir, más larga. que eso merecería, Jorge, que fuera algún tema de consenso parlamentario. Uno lo podría inscribir en que los partidos políticos, no importa cuáles fueran, podrían inscribirse en ese consenso. Yo creo que primero tiene que ser un consenso social, es decir, la sociedad lo tiene que aceptar para que recién plasmarlo en el Congreso. Por ejemplo, la reforma que se hizo, la de Menem en los 90, era un consenso en el Congreso, pero no había consenso en la sociedad. La sociedad quería de nuevo volver al sistema público anterior. Yo volvería al tema diciendo, ¿cuál es el esquema del futuro? Es esto que decíamos con Eduardo. Un primer pilar universal para todo el mundo, es decir, todo el mundo llegada a la edad de jubilación accede a él, igual para todo, el mismo monto. Luego un segundo pilar, que eso suma en función de lo que los aportes que haya hecho al Estado. Y el tercer pilar, que vendría a ser la caja complementaria, que es privado en el sentido que puede ser un gremio o puede ser un seguro de retiro. Yo creo que ese debería ser el esquema. Ahora, y va a tener que ser, porque el sistema tiene cada vez menos plata. Recién Eduardo hablaba del 15% de la coparticipación. ¿Qué es esto? Entonces, en el año 92, o sea, hace ya 25 años, el sistema entró en crisis. Entonces, lo que dijo el gobierno en el momento es, miren, todas las provincias van a tener que poner un poco de plata para el ANSES. Porque todos los hijos tenían que mantener a los abuelos. Entonces ahí se dijo, bueno, de la masa coparticipable vamos a sacar el 15% y lo vamos a poner allí. Así como se financiaba el ANSES. En el año 2006 venció ese acuerdo que había entre la nación y las provincias. La nación del momento, o sea, el anterior gobierno se dejó estar y las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis hicieron un juicio que salió el año pasado, después de 10 años, diciendo hay que devolverle el 15% a esas 3 provincias. Y como decía Eduardo, ahora el resto de las provincias van a venir por eso, entonces van a financiar el sistema. Entonces, al hecho de que el sistema previsional ya de por sí se va desfinanciando por esto que decíamos de el envejecimiento, las reglas de juego que tiene muy antiguas, se suma que las provincias no quieren, digamos, seguir financiando al sistema nacional. Entonces, o bueno, eso dicen, no les corresponde. Entonces, definitivamente vamos a tener que ir a una reforma. Ahora, ¿por qué la reforma? Como decía Eduardo, es del economista. Porque cuando llega el ministro de Economía a la Nación, en este caso ya es ministro de Finanzas, le cambió el nombre, le dice, bueno, ¿en qué es lo que más gastamos? Y le aparece que el 40% son las jubilaciones. Entonces ahí cuando el ministro de Economía o el de Finanzas dice, miren muchachos de ANSES, ministro de Seguridad Social, paren, lo que quieran hacer lo tengo que decir yo. Por eso es que el tema es del economista. Es importante que esté inmerso el Ministerio de Hacienda, Economía, lo que fuera. Claro, porque la mitad de la plata del Estado se gasta. La mitad. Un poquito menos. Y por eso esto está en la discusión en el mundo, ¿no? Es decir, digamos, Sí, estamos discutiendo por la billetera, digamos, ¿no? Es decir, digamos, cuando uno discute de quién tiene los billetes de la billetera, si lo tiene él, lo tengo yo, es decir, bueno, es una discusión compleja. No, yo estaba hace más de 20 años en París y me tocó en un taxi una señora que tenía este mismo comentario hace 20 años en París. Me estaba diciendo, yo ya empecé a aportar por afuera para que tranquilizarme. Bueno, es decir, y tenía un trabajo. Y hoy la gente aporta por fuera, porque hoy todo el mundo se compra un departamentito, se compra una casa, se compra un terrenito, algo diciendo para mi jubilación, dice. Para mi jubilación. En definitiva es el complemento privado que la gente hace de sí misma para lo que le va a tocar después. Claro. Todo el mundo no, el que puede. Bueno, y algunos... Pero todos quisieran hacerlo. Claro, Yo creo que la gente muy pobre... aquellos que les sobra un poquito. Claro, ¿no? y que tienen alguna capacidad de ahorro, en Claro. definitiva, es decir, genera alguna condición para, Claro. digamos, la generamos Claro. todos, digo, intentando... Pero además, si uno ve la villa esta que está al lado de la autopista, cuando ve que van Bueno, se venden. Muchos de ellos son señoras que dicen, bueno, yo la alquilo. Bueno, no, pero es que los otros días yo estaba escuchando el comentario como hay varias personas que han construido varias casitas y alquilan las casas. sí, está claro. Pablo, vos querías preguntar. Jorge, ¿vos perdón. qué pros y contras encontrás a este nuevo proyecto del gobierno? Entre otras cosas se habló de un bono universal.
¿Tenés algo de información? No tengo información, pero seguramente que va en este sentido que estamos hablando acá, de esto de decir un pilar universal para todo el mundo y luego adicionales en función de los aportes que hayan hecho las personas. Ahora, una de las principales críticas de los aportantes durante toda su etapa laboral productiva es justamente, bueno, ¿por qué se incorporan sistemas como moratoria para las personas que no hicieron, digamos, estos aportes? El nuevo este sistema, entre otras cosas, creo que incluye una suerte de premiación para los que hicieron aporte durante toda su vida. ¿Conocen algo? Sí, a ver, digo, separo el planteo tuyo. Digo, el sistema de seguridad social, como decía José un ratito, es decir, se financia con aportes, contribuciones y más impuestos. Entonces, si los impuestos lo pagan todos, es decir, la realidad es que no hay razón para que tengan derecho a tener jubilación algunos. Es decir, digamos, así que digamos el hecho es que, digamos, todos debemos formar parte de la torta de reparto. Entonces, digo, cuando la gente dice esto, yo hice aporte, ¿por qué se lo van a dar a aquel que no hizo aporte? La realidad es que parte de su jubilación la está pagando también el resto de la sociedad. Entonces, es decir, hoy es el 35, hay momentos que llegó al 50, el tema de los aportes. Digo, hoy llegó es el 35 porque ha crecido la masa de aportantes, pero digo, la realidad es que durante muchos años estuvieron casi iguales y hay momentos que estuvo más alta la masa de impuestos que la masa de aportes y contribuciones. El segundo dato es que esa jubilación universal debe tener un grado de dignidad. ¿Un grado de dignidad? Sí. Es decir, que te tiene que permitir, digamos, vivir, digamos, no piporamente, pero te debe permitir, digamos, con algún nivel de subsistencia. Bueno, ahí en términos de personas mayores, 5.000 pesos o alrededor de eso se lo lleva seguro la alimentación y los remedios. Claro, por eso digo, pero hay... De ahí que estaría bueno que se bajara el IVA en la... Por eso, el IVA en la canasta familiar, los que cobran la mínima, es decir, los medicamentos, esa discusión de si los medicamentos tienen que estar cubiertos al 100%, digamos, tienen que ser, porque aparte, en esta discusión, el PAMI es el principal comprador de medicamentos de la Argentina. Y por lo tanto, le pone el precio a los medicamentos. Es decir, es el regulador del precio de los medicamentos en la Argentina. Si el PAMI dejara de comprar, es decir, cierran varios laboratorios en la Argentina. Entonces, es decir, el hecho es que el PAMI debe actuar como elemento regulador. Y el PAMI debe, digamos, sacar al remedio de un negocio. Es un bien social el remedio. Entonces, lo dejamos acá un minuto, Eduardo, porque este tema es importante y lo dejamos para el próximo bloque. Dale. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats burning and everything the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before
Bueno, con Jorge Colina y Eduardo Santini estamos hablando sobre el tema jubilación, y la verdad que ahora habíamos quedado en el tema medicamentos, que no es poca cosa, y aseveraba recién Eduardo que PAMI, la obra social de los jubilados, por la compra que hace, por la cantidad de compra que hace a los laboratorios, pone el precio de los medicamentos. Yo no lo sabía esto. ¿Vos lo sabías, Jorge? ¿O tenías idea al menos? No, en realidad, digamos, PAMI, por ser uno de los principales demandantes de medicamentos en la Argentina, demandante en el sentido que los paga, o sea, parte de los medicamentos que consumen los jubilados los paga PAMI, tiene un convenio especial con todos los laboratorios, se llama el convenio de PAMI con la industria. Efectivamente, como dice Eduardo, o sea, el sentido de eso, la lógica sería que el PAMI pueda regular los precios, incluso los consumos, por ejemplo. Pero lo que resulta es que los laboratorios en Argentina y en el mundo, porque la mayoría de los laboratorios que hay en Argentina también son internacionales, son muy innovadores en lo que son las estrategias comerciales. Entonces inducen a que la gente, que los jubilados consuman muchos medicamentos, más medicamentos, y ahí es cuando se deslizan los aumentos de precios. Ahí es cuando se complica la regulación de precios. Entonces es difícil, digamos. Yo coincido con Eduardo, es decir, el Estado tiene que ser quien dé un fuerte control sobre el tema medicamentos, en su consumo y en sus precios. Pero claro, hay mucha innovación científica. El laboratorio dice, mire, yo invertí mucho y esto cura mejor, y hay mucha innovación comercial. Muchas veces un mismo medicamento que le cambian el nombre, le cambian la dosis, le cambian la caja y van modificando los precios. Bueno, fue uno de los principales argumentos del gobierno para tomar la medida, ¿no? De recortar la lista de medicamentos. Y siempre está algunos que quedaban desactualizados, digo. Sí, Graciela decía muy bien que tiene que estar muy auditado eso, porque ahí hay dos valores, digamos. Una es el vademecum, es decir, es qué medicamentos se deben utilizar, porque en esto de la innovación también hay, digamos, es una industria muy floreciente, la industria de los medicamentos, y aparte es una industria muy poderosa, digo, es decir, los radicales la tenemos muy presente con Nativia y don Arturo Illia, específicamente, digamos, cuando quisimos discutir alguna vez la ley de patentes en la Argentina. Entonces, el hecho es que digamos, hay que poner una lupa muy grande, porque, digamos, están por un lado los médicos, influidos también por los laboratorios, es decir, que recetan y este tipo de cosas, y que aparte, si uno va al médico y el médico dice, tomá la pastilla que se llama... Es decir, uno le tiene confianza a su médico, entonces por lo tanto, es decir, quiere la A, no quiere la B, digamos, ¿no? Aunque tengan la misma droga. Digamos, y tampoco está claro que teniendo la misma droga los dos medicamentos hagan lo mismo. Entonces, no. Es decir, entonces en esto tiene que funcionar muy bien el ANMAT, tiene que funcionar muy bien la auditoría sobre el PAMI, y tiene que funcionar muy bien este concepto, digamos, de que el medicamento es un bien social. Entonces, bueno, desde ese marco me parece que el Estado debe trabajar mucho, porque aparte es una inversión fenomenal la que se hace en medicamentos. Digo, es decir, lo que gasta el PAMI en medicamentos es un número, cuando uno lo mira, es astronómico. Entonces, bueno, y la realidad debería, porque el jubilado tiene que tener, junto con esa prestación dineraria que es su pensión, es decir, una serie de elementos que lo ayuden, digamos, que no son dinerarias, es decir, en definitiva, los medicamentos por un lado, es decir, que pueda compensar el IVA comprando con su tarjeta de débito, ese tipo de cosas que son prestaciones no dinerarias, es decir, en efectivo, que en definitiva le permiten mejorar ese haber que cobra. Entonces, es decir, que puede ir a un espectáculo gratis, que digo, todo ese tipo de cosas que hacen, digamos, que tenga un turismo social más barato, digo, ese tipo de cosas que hacen en definitiva que mejoran su calidad de vida y en definitiva nos permiten a los adultos, es decir, digamos, vivir más. Yo creí que vos ibas a decir, nos permite a los adultos cargar menos con los viejos. Bueno, hoy con Eduardo Santini y Jorge Colina hemos tocado un tema que nos importa mucho, porque cada vez es mayor el sector de la población que envejece
y que legítimamente pretende su jubilación. Lo que ha quedado claro que el porvenir va a tener que comprender tres escalones en ese sistema, uno general, universal, igual para todos, otros aportes que se hagan privadamente por afuera de ese sistema, y los que tengan que ver con los beneficios sindicales, etcétera, que tienen en algunos casos algunos sindicatos, aunque estos dos niveles un poco se confunden porque en ambos casos son aportes a entes privados. No hemos llegado a hablar de la posibilidad que existe del 82, posibilidad real del 82% móvil. Esto lo vamos a discutir en otro momento con muchísimo gusto, tanto con Santini y Colina como con otro que esté dispuesto a hacerlo. Y aquí los dejo en este domingo, hasta el próximo domingo, y no se vayan de la 11:10. Chao. Dream that you did to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why